nuestro querido Eric Estrada para hablar de cine. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de cine. Yo muy bien. ¿Cómo le va? Me va muy bien, me va muy bien. Qué bueno, Eso. señor. Qué bueno que es viernes, Eso que es llegaste bueno. tempranísimo Y que hay para cosas que ponernos ver. al día. Y que hay cosas que ver ¿Sí? a pesar de que Transformers va a invadir la cartelera. Ay, otra vez. Ay, No Eric. voy a decir más. ¿Por qué otra vez? Porque hay, no, por eso, ignórenla, Por eso ya- ignórenla, por eso ignórenla. ya vamos a ignorar. Hay opciones mucho más interesantes, Ok. mucho más reales. No vayan, por favor, a Cuéntanos, perder ¿sí o no? 3 horas de su tiempo. Hay una película muy interesante que estaba comentando hace rato allá afuera, y ya le he platicado con varias personas. En inglés se llama The Wall. Muy mal. Eh, ¿La confundimos? No, ¿con qué? Con la película de Pink ¿Qué Floyd. esos quiénes son? No. Ah, No, pero aquella se llama Pink Floyd The Wall. Güey, ya Sí, sé, bueno, pero tú, sí. ¿ya viste la de The Wall? A lo mejor con ese miedo, en México le pusieron el terrible nombre En la mira del francotirador. ¿Qué es eso? Y aparte Terrible es de largo. nombre. En la mira, En la mira del ¿no? francotirador. Mira. ¿De qué trata? Y la película está muy bien en su planteamiento, muy bien en su desarrollo. Tenemos en realidad 3 personajes, aunque hay por ahí varios muertos regados. Estamos en justo el final de la guerra de Irak, la del 2007. Un pelotón americano recibe un ataque. Hay varios muertos, y estos 2 soldados que quedan aislados del resto del pelotón tratan de ver qué es lo que pasa y se encuentran en medio del tiroteo, después del tiroteo por supuesto, una pared, la que le da nombre a la película, muy frágil, a punto de caerse ahí en medio del desierto, y ellos se preguntan, ¿habrá alguien ahí atrás? ¿Podemos movernos? ¿Podemos acercarnos? Tienen que ir con todo el cuidado del mundo, por supuesto. Eventualmente se dan cuenta que no hay nadie ahí, pero que hay alguien en algún otro lugar. Lo raro es que como están en el desierto y ese alguien les está disparando, que es el francotirador del nombre mexicano, no saben, ¿no?, en dónde está, y tienen que ocultarse en esa pared que está cayéndose a pedazos. Oye, yo vi el tráiler y el tráiler se ve muy bueno. La No película, sé si así está la película. justo le hace bueno, el tráiler le hace justicia a la película, justo porque lo que hacen aquí con estos 2 personajes a cuadro, más el francotirador que está como en voz en off, es levantar el suspenso, justo marcándonos las igualdades y las diferencias entre los soldados, no importa de qué ejército sean. O sea, Qué maravilla, obviamente hay un proceso de comunicación. La película hace algo muy interesante. Sabemos que el ejército americano está cargado de tecnología, que hay un apoyo brutal de dinero, de aparato bélico. Lo que hace la película es poco a poco despojar a los gringos de este soporte e igualarlos con el francotirador, que no sabemos qué tiene, ni quién es, ni cómo se ve, como para tener a los seres humanos dialogando en esta situación extrema. Y ahí la película es muy interesante, maneja muy bien el suspenso, este intercambio de ideas, de pensamientos, incluso pacifistas, los hace muy bien. El problema es el final. Yo solo les digo que tengan cuidado con el final. Puede ser o demasiado patriota, o puede ser no tan abierto como quisiéramos. Yo lo odias un poco, ¿no? Yo hubiera querido que fuera más abierto incluso, que nos dejaran más interrogantes para entonces decir si entendemos o no lo que le pasa a los soldados, no importa de qué ejército sean. Claro. ¿No? Por ahí que es el tratamiento durante la gran parte de la Ese es el película. planteamiento de la ¿Solo película. son 2 personajes? Son los 2 soldados que vemos. 2, pero el otro no lo vemos. Al otro no lo vemos. O sea, son 3 personajes, Eso 2 es a todo. cuadro. Eso es todo lo que hay. Qué bárbaro. Eso es padre. Y Está qué muy reto interesante. actoral Eso y es de padre. dirección. Está muy interesante. Eso es padre. Y mucha tierra. Y Eso, arena en el arena, Y tierra, toda la tierra. calor. Y muchas todo eso. arenitas. Sí. Del otro lado, hay 15 opciones para no ir a ver Transformers. Eso. Está el foro de la Cineteca, el 37, Eso. Foro Internacional de la Cineteca, 15 películas de todo el mundo. Ay. Eric, ¿por qué se realiza este tipo de foros? Digo, ya es la 37 edición, Claro, ¿no? claro. Y ha tenido mucho éxito, pero ¿por qué hacerlo? Porque son películas de verdad extraordinarias. Son películas buenas, por supuesto, porque hay un trabajo de curaduría Sí. de Nelson Carro en el departamento de programación en la Cineteca y de todo su equipo. Pero además de ser buenas, son películas que te van a llevar a una propuesta no tan común en la cartelera comercial. Ellos le llaman radical, yo estoy de acuerdo con ellos, pero luego la palabra espanta a la gente y Sí. aquí es donde quiero que no lo hagan. A veces radical implica tener un documental como La libertad del diablo de Berardo González, uno de los mejores documentalistas de este país, en el que decide entrevistar un documental, digamos,
en idea muy común, que es entrevistar gente. Él entrevista a víctimas y a victimarios de la violencia en México, pero a todos los enmascara y a todos los pone en la misma situación, un poco para hacer lo que pasaba en The Wall y un poco para que nosotros también veamos en qué situación estamos, sin necesidad de ver cicatrices evidentes o de que un rostro nos hable más que las propias palabras. Claro, Entonces, siendo un documental normal, y estoy entrecomillando, tiene una propuesta radical, o como la de Patterson, de Jim Jarmusch, un director muy conocido, que lo que está haciendo es retratar el día a día de un chofer de camión en una ciudad cualquiera de Estados Unidos. Nos va mostrando muchos momentos luminosos a través de una, la voy a llamar así, poética urbana. Todo el mundo hemos tenido momentos de iluminación caminando por algún parque, por el metro, en un restaurante. Jarmusch dice, eso también se puede hacer en el cine. Entonces, es una película normal, digamos, pero desde un punto de vista formal es radical. O sea, no son películas que los van a tener en shock, son películas que les van a pedir poquito más para entregarles muchísimo más de lo que Transformers va a ser en 3 horas de duración. Ya, No no, vayan a lo verla. has dicho tanto que ya. No vayan a verla, Y ahí está el foro. no he visto Mucha ninguna. promoción. Pero además lo dices bien, esto de ponerle luego estos títulos radicales, la gente que va al cine comercial dice, ay, ¿y qué voy a ir a ver? Claro. ¿Me va a gustar? Claro. Entonces es bueno invitar a todo el público porque definitivamente es un cine diferente. Y una es muy propuesta bueno, diferente. es muy bueno entrar al cine con la duda de me gustará o no me Ah, gustará. bueno, sí, Nos sí, es están cierto. acostumbrando Claro. mucho a decir, esta te va a gustar, y uno va Con muchas expectativas. No, peor, con la idea de ya me gustó la película cuando ni Desde siquiera la has antes de visto. verla, Claro. sí es cierto. Se vale decir que no les gustó la película, claro que se Claro. vale. Oye, Eric, Se vale dudar que si te gusta o no te gusta, claro que se vale dudar, pero hay que verlas. Sí. Es lo único que les digo. Este foro de la Cineteca está hasta el 31 de julio y después empieza a recorrer la República. Recorre la ciudad en otras sedes y luego sale a algunas ciudades de la República Mexicana, o sea que hay Muy chance bien. para verlas. sí. Perfecto. Gracias, Eric. Eric, Buen muchísimas fin. gracias. Definitivamente no vamos a ir a ver la de. No.